resto del mundo por el concepto de 90. Entonces, aquí vamos, voy a pintar esta para hacer la que estoy trabajando. Entonces me voy a la cuenta del resto del mundo. Lo voy a poner como transferencia, la letra TR, transferencias del resto del mundo que realiza ¿quién? ¿Quién realiza las transferencias? A los hogares. Entonces, transferencias del resto del mundo que realizan, que reciben las personas del exterior. ¿Por cuál rubro? Por el rubro de 90. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya la cuenta del resto del mundo. Como el dinero lo reciben, dice aquí, transferencias desde el resto del mundo, transferencias efectuadas desde el resto del mundo a los hogares. Pregunto, ¿es uso o recurso? Yo lo puse como recurso, ¿está bien o está mal? Un uso sería, ¿Por qué es un uso? porque le están transfiriendo a los hogares o a las personas. Entonces, Las personas están recibiendo el dinero. están recibiendo el dinero, el dinero está ingresando a la economía nacional, ¿no es cierto? Es un ingreso de recursos. Entonces, para los hogares, o sea, es una salida de dinero para el resto del mundo, mientras que para los hogares, ¿qué va a ser? Una entrada de dinero. Entonces, aquí vamos a utilizar la misma nomenclatura, transferencias que reciben las personas del resto del mundo. ¿Por qué monto? Y esto va a ser 90. Exacto, 90. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la segunda cuenta por el rubro de 90. Déjame quitarle el colorcito este. Entonces ahí tenemos por el valor de 90. Vamos a la siguiente cuenta. Ya tenemos marcada esta. Renta a la propiedad de empresas al resto del mundo. Entonces ahora tenemos que para el resto del mundo hay una venta de propiedad. Pregunto, ¿esto va a ser uso o recurso para el resto del mundo o para quién? Para estos 160 con la cuenta del resto del mundo. ¿Qué ocurre? ¿Quién paga aquí? Renta a la propiedad de empresas individuales al resto del mundo. Para las empresas sería un uso y para el resto del mundo sería un recurso. Correcto. Porque quien está recibiendo el dinero es el resto del mundo, ¿no? Entonces, recuerden, quien recibe el dinero es el que, el que realiza quien recibe el dinero es el que le corresponde el crédito. Entonces aquí estos van a ser sueldos y remuneraciones, rentas de propiedades. Esto voy a definirlo dentro de un concepto que se va a llamar sueldos más remuneraciones. Entonces son 160 para el resto del mundo. Es una remuneración. Esto es una remuneración. Voy a ponerle un distintivo para irlos identificando. Sueldos más sueldo más remuneraciones, ¿sí? Porque después vamos a utilizar estas cuentas. De momento vamos identificándolas así. Entonces, esto es una remuneración. ¿Por qué valor es esta remuneración? Para el resto del mundo ya vimos que era un recurso. 160. 160, es correcto. Entonces, eso es para el resto del mundo. Mientras que para las empresas, ¿qué va a ser? Un uso.
Un uso. ¿Es para las empresas o es para los hogares? Es para las empresas. Empresa. Entonces aquí estamos hablando de remuneraciones. No sé, creo que le puse. No, ese más era. Sueldos más remuneraciones. Entonces aquí es el valor de 140. 160. ¿Ya? Vamos a la siguiente cuenta. Impuestos directos pagados por las empresas por el valor de 140. Aquí, ¿quién paga quién recibe el dinero en estos impuestos? El gobierno, Perfecto. Entonces, para el gobierno, ¿qué va a ser? ¿Un uso o un recurso? un recurso. Un recurso. Entonces, es impuesto directo pagado por las empresas. Entonces, aquí vamos a poner la T de impuesto. Vamos a poner con T minúscula para diferenciar de transferencia. Sabemos que las T mayúsculas son... esto es impuestos indirectos. Indirectos que paga quién. Bueno, aquí no es necesario que aquí arriba le habíamos puesto estos 180 con impuestos indirectos, ¿no? Acá, estos 180 impuestos indirectos. Estos son impuestos directos. Impuestos, ya no es impuestos indirectos, estos son impuestos directos. Impuestos directos. El gobierno recibe de las empresas, pero el gobierno va a hacer un uso por 140. ¿Ya? Y para las empresas, ¿a quién le cobran los impuestos? A las empresas. Entonces vamos a las empresas. Aquí vamos a poner impuestos directos el gobierno a las empresas por el valor de 140. ¿Ya? Y ahí tenemos, ahí vamos registrando el uso y el recurso de cada cuenta de manera simultánea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Para los hogares, ¿era un uso o un recurso? ¿En cuál? ¿El rubro de los 140? Sí, No interviene en la cuenta de los hogares, porque ¿quién está pagando estos impuestos indirectos? Los impuestos directos en este caso. el gobierno. No, ¿quién está pagando? Las Las empresas. empresas. Empresas están Las pagando. empresas. Entonces, no Sí. es un pago que está haciendo las personas por la información que estamos recibiendo. Ojo, ¿sí? La información que si nos dijera impuestos directos pagados por los hogares, entonces lo registramos en el componente de los hogares. Acuérdense que Okay. tanto los hogares como las empresas pagan cada uno algún tipo de impuesto. ¿Sí? En los hogares sería entonces un recurso. En los hogares, no, pues para los Digo, en las empresas, digo. empresas Perdón, no sería un uso, porque las sería empresas, un recurso. no, un uso, los impuestos. Mm, Porque el impuesto que te representa ingreso de dinero, salida de dinero en los impuestos. ingreso. Un ingreso de dinero para el gobierno representa un ingreso de dinero. Para para las empresas representa Una salida. una salida de dinero, es correcto. Entonces, cuando estamos hablando de impuestos, debemos de tener en cuenta que quién lo paga y bajo qué concepto. Si es directo o indirecto. Si estamos hablando de impuestos indirectos, acá voy a poner esta definición para que ustedes la tengan. Estamos hablando de impuestos
indirectos, estos, bajo el concepto de las cuentas públicas, ¿quiénes son los que pagan? Solo las empresas. ¿Sí? Solo las empresas pagan este impuesto. En cambio, si estamos hablando de los impuestos directos, ¿quiénes son los que pagan? Las personas y las empresas. Un ejemplo de esto es el impuesto, el impuesto del IVA. Aquí vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de esto sería el impuesto a la producción. El impuesto a la producción. Esto es un impuesto indirecto. Para el caso de las personas, cuando estamos hablando de impuestos directos, tenemos el IVA, tenemos, aunque el IVA es un impuesto indirecto teóricamente visto, pero directamente se lo carga o se lo registra como el componente directo, lo que es el impuesto a la renta. ¿Quiénes pagan impuesto a la renta? Tanto las personas como las empresas. Si ustedes ven la parte legislativa que tiene el SRI, las personas naturales, aquellas que tienen RUC, recuerden que cuando una persona natural posee RUC, desde el punto de vista estatal, corresponde a una empresa. Es una empresa, solamente que es una empresa compuesta por una sola persona. En cambio, cuando no tienen RUC, es una persona natural, es un hogar. Esa es la definición, por eso es que personas dicen, ¿tienes RUC? Sí, sí, tengo RUC. Ah, ya, entonces también es considerado como una empresa. Las personas que no poseen RUC y tienen un trabajo de dependencia y tienen un salario alto, por ejemplo, el gerente de una compañía tiene un salario que gane, voy a inventar, de ser un valor arbitrario, gana $10,000 mensuales. Entonces él tiene que declarar por los $10,000 que gana mensualmente, entonces él va a ganar al año 120,000. El SRI dice, bueno, yo te voy a permitir deducir gastos hasta por 25,000. Por la diferencia me vas a pagar un impuesto según una tablita. Entonces, él termina pagando el valor, me voy a inventar, voy a decir un número aleatorio, termina pagando de impuestos, qué sé yo, $5,000. Entonces, pagas $5,000 de impuestos por los 120,000 que tuvo de ingresos en ese ejercicio fiscal. Eso es un impuesto directo, que es directamente sobre lo que ganó en el año. En cambio, para las empresas, así hayan tenido utilidad de $1, sobre ese dólar van a pagar impuestos. Eso es en la legislación ecuatoriana. Entonces, los impuestos directos los pagan las personas y los hogares. En cambio, los impuestos indirectos los paga únicamente la producción. ¿Sí? ¿Sí estamos claros esas dos definiciones? ¿Alguna pregunta? No quedó muy claro, profe. ¿No quedó claro? No, sí, sí quedó claro. Ya, bueno. Entonces, si tienen alguna inquietud, no duden en preguntar, ¿no? Que esto de aquí me ¿Podría ponerlos en la pantalla donde está usted poniendo los conceptos para tomar captura, por favor? Ya. Aquí. Entonces, las personas, el impuesto a la renta, y acá todos los impuestos que sean destinados. Gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es esta pantallita? Esto se los voy a compartir. Sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro. Esto, ¿en dónde se va a ver registrado este rubro de los 240? En los hogares. Solamente en los hogares. Y el gobierno también. Vamos a ver, ¿ya? Estos sueldos y salarios los voy a marcar para saber que estamos trabajando con el componente de sueldos y salarios. Vamos a ir a la parte de los hogares, son 240. Hogares. Entonces aquí, primero, ¿qué nos dice la partida? Sueldos y salarios pagados por los hogares. Pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro. Recuerden que cuando estamos hablando de instituciones privadas sin fines de lucro, si bien es cierto, tienen un RUC,
son una persona jurídica representada por una persona natural, bajo el concepto de producción, no generan valor agregado. Entonces, como no genera un valor agregado, porque la finalidad de las empresas, en las instituciones privadas sin fines de lucro, es no utilizar un lucro cesante. Eso significa de que no va a haber un valor adicional por dar un servicio, porque se asume que dan el servicio de manera gratuita, y los servicios que se ofrecen de manera gratuita solamente te cubren los costos operativos, entonces no te representa como tal un aporte al Producto Interno Bruto. Entonces a las instituciones privadas sin fines de lucro se las considera como una partida de hogares. Entonces, si nosotros tenemos que registrar los sueldos y salarios, entonces voy a poner aquí sueldos y salarios que reciben las personas. ¿De quién? De las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces aquí simplemente voy a poner sueldos y salarios, instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es lo que reciben los hogares? Los hogares van a recibir, o sea, si vamos, aquí depende que lo veamos primero, o a quién veamos primero. Si nosotros vemos primero a las personas que reciben los sueldos, entonces va a ser un recurso. Si realiza el pago la empresa, va a ser un uso. Aquí en este caso es indiferente. Entonces vamos a registrar primero el recurso que reciben las personas. Entonces, porque es un ingreso que reciben las personas por 240. Y por el otro lado, también va a ser para un uso que se va a registrar en la cuenta de los hogares por parte de las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces aquí básicamente se lo registra el uso y el recurso en la misma partida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? Sí, pues, o sea, pues, ¿por qué pasa eso? De que hacemos una partida doble, pero ahí mismo en hogares. Registramos en los hogares, tanto en los hogares como, o sea, en los hogares registramos la misma partida dentro del uso y recurso. Tú dirías, pero entonces para mejor no la registres, ¿no? Porque Ajá, eso, sí, sí. ¿Por qué la registro? Pues sí, quedaría nula, por así decirlo. en el efecto neto, en efecto, aparentemente queda nula, pero a diferencia del autoconsumo, si bien es cierto, en su efecto neto que va a verse generado dentro del PIC, un ratito, chico. Bueno, disculpen la pequeña interrupción. Ya, entonces, para las empresas, me estaba respondiendo a la pregunta de Caballero, de Mario, cuando las personas realizan un trabajo que lo pagan las mismas personas, en este caso hay una actividad económica que se registra como tal. Entonces, debe de quedar registrado la aportación que tuvo este uso dentro de las fronteras de la producción. Acuérdense que cuando nosotros estudiábamos las fronteras de la producción, veíamos aquellas partidas que ingresaban o formaban parte del componente del Producto Nacional. Y los sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro es el equivalente a una empresa. Entonces, forma parte de las fronteras las fronteras de posibilidades de producción que existen para el cálculo del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso es que se la registra como una especie de nota informativa, por decirlo así, pero se lo debe registrar. Solamente que se le da el tratamiento
dentro de los hogares. Y nosotros registramos, lo voy a poner aquí entre paréntesis un poco para que se distingue. Esto corresponde al pago de salario de las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ya? Y esta corresponde al salario recibido por las personas de las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces ahí para que esta sería la ayuda a memoria, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ahí quedó claro, Mario, o todavía tienes alguna inquietud? No, sí, o sea, yo entiendo que se la contabiliza igualmente, por lo que al momento de ya hacer la suma total, ese valor debería estar, ¿verdad? Es más o menos como yo lo entiendo. Porque si no ponemos los 240, no estaríamos contabilizando por total qué es lo que ha producido la nación. Ajá. Es más o menos En este caso, como que tú registras un día una venta en una empresa, tú registras la venta, vendiste ese día, y al fin del mes vienen y te devuelven la venta. Y tú dices, bueno, deme la mercadería mientras no haya roto las etiquetas, esté todo en buen orden, deme la mercadería en el mismo estado en que la recibió y yo le devuelvo. Entonces, es como una reversión, ¿no? Pero tú tienes registrado de que subiste una venta, o sea, entró la mercadería y salió la mercadería. Entró el dinero y salió el dinero. Más o menos algo parecido aquí en lo que se da con respecto a esta cuenta. Entonces tenemos aquí ya en sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro. Vamos a ver a otra. Ayudas y donaciones por el gobierno al resto del mundo. Pregunto, ¿aquí quién recibe el dinero? Aquí, en estos 170. ¿Quién recibe el dinero? El Las resto del personas. mundo. El El resto resto del mundo. Entonces, aquí recibe el dinero el resto del mundo. Entonces, para el resto del mundo, ¿qué va a ser? ¿Un uso o un recurso? un recurso. Un recurso. Así es como tienen que analizar cada cuenta. ¿Esto es uso o qué es recurso? Y si es uso, ¿para quién es uso y para quién es recurso? Es la clave para poder identificar. Entonces, vamos a poner acá, en el resto del mundo, esto, ¿qué era? Ya me olvidé. Ayudas y donaciones. Entonces, esto lo vamos a registrar. ¿Por qué valor? Ayudas y donaciones por valor de 170. Entonces vamos a registrarlo esto como una transferencia. Una transferencia que recibe ¿quién? ¿Quién recibe estas transferencias? El resto del mundo. El resto del mundo, ¿de quién? Del gobierno. Del gobierno. Ya. ¿Por qué monto? 170. ¿Ya? Entonces aquí tenemos registrado ya los 170. Eso es por parte del resto del mundo. ¿Y ahí cuál es la otra partida que juega? ¿A quién le representa la salida de dinero? ¿A quién le representa la salida del dinero? Al gobierno. Gobierno, ¿no? Entonces vamos a registrar en la cuenta de gobierno la misma cuenta o el mismo concepto en el gobierno, que son transferencias enviadas al resto del mundo por parte de los gobiernos por el valor de 170. ¿Sí? Y ahí ya tenemos también registrada el uso y el recurso. El uso y el recurso de las ayudas y donaciones por el gobierno al resto del mundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos ahora con la depreciación, el consumo de capital fijo, que es lo que yo esa vez le puse en el examen. El consumo de capital fijo se llama depreciación. ¿Y cuenta de qué viene a ser esa depreciación?
¿Quiénes nomás van a jugarse con esta cuenta de depreciación? ¿Quién nomás va a jugar? ¿Qué partidas nomás van a interactuar? Creo que era capital y era empresas. Va a ser por un lado las empresas por el valor de 150. Para las empresas, ¿qué va a ser la depreciación? ¿Un ingreso de dinero o salida de dinero? En términos de inversión. ¿Va a ser un uso o un Nada, salir. Un uso. un uso? El consumo de capital fijo. ¿Es un uso o un recurso? Para las empresas, un uso. Exacto. Y para el capital, ¿qué va a ser? Un recurso. Un recurso. Perfecto, ya tienen clara la película. Entonces aquí vamos acá a los hogares, a las empresas. Las depreciaciones las habíamos definido como RD, ¿no? Va a ser un uso por el monto de 150. Voy a sombrearla. Y por el otro lado, tenemos en la partida de capital. En la partida de capital tenemos que la depreciación va a ser por 150. Entonces ya tenemos utilizado el uso y el recurso del consumo de capital. Acuérdense que la definición de depreciación es consumo de capital, ¿no? Dentro de un periodo específico. Ya tenemos registradas estos componentes. Vamos a ver el siguiente componente. Sueldos y salarios pagados por la administración pública. Yo creo que ya han pasado más de 50 minutos y no se ha cortado la sesión. Parece que Zoom por Navidad está dando tiempo abierto. Ya, mejor todavía. Entonces tenemos sueldos y salarios pagados por la administración pública. Aquí en sueldos y salarios pagados por la administración pública vamos a hacer lo siguiente. Pregunto, ¿quién recibe el dinero? Aquí. Los hogares. Los hogares, ¿no? Entonces, ¿y a quién le representa una salida de dinero? Al gobierno. Al El gobierno. gobierno. Entonces, aquí esto va a ser una cuenta doble o una cuenta cuádruple. ¿De partida doble o de partida cuádruple? Esto es una cuenta de partida doble. Entonces, aquí nosotros tenemos que registrar los sueldos y salarios. Vamos a las cuentas de las personas. Entonces, aquí vamos a tener el gobierno acá. Esto es sueldos y salarios que reciben ¿quién? Las personas por parte del gobierno. Entonces, ¿y por qué valores? No, esto es un recurso. ¿Por qué valores? Alrededor de 440. 440, correcto. En cambio, para el gobierno va a ser lo mismo, sueldos y salarios pagados a las personas por el gobierno, en cambio para ellos es un uso por el valor de 440. ¿Ya? Ahí tenemos también ya registrado los sueldos y salarios. Vamos a ver la siguiente partida. Venta de las empresas a las familias. Esto de aquí, de venta de empresas a las familias, ¿qué creen ustedes que sería? A ver, ¿quién me puede dar una idea? Un recurso para las empresas y un uso para los hogares. ¿Ya? Pregunto, dentro ¿quiénes son los dueños de las empresas?
Personas mismas. Las personas. Y si una Sí. persona le vende algo a otra persona, ¿qué pasaría? Sería una partida. ¿Se va a registrar eh, o no se va a registrar? sí, claro que se registra. Ya, se va a Eso es registrar. partida cuádruple, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué sería? Los 900, son 950, ¿no? Venta de 950. Se va a registrar venta de las empresas a las familias. A ver, ¿qué dicen? Pero ¿cuál es la pregunta, profe? No entiendo. La- el- estos valores de 150, de 950, venta de empresas a la familia, ¿cuáles son las cuentas que se interrelacionarían o cuáles son las partidas que corresponderían a este rubro? Empresas y hogares. Empresas y hogares. Sí. 950 en empresas y 950 en hogares. ¿Ya? Sí. Correcto. Ya, eso es lo que quería escuchar. Estamos bien. Ahora, déjame ponerle, para las empresas, esto que vamos a poner, ¿qué va a ser? ¿Una venta o una compra? Para las empresas, Sería una venta. venta de empresas a las familias, ¿qué va a ser? ¿Un uso o un recurso? Un recurso. Un Un correcto. recurso. Entonces aquí vamos a poner ventas ¿de qué lo vamos a poner? Si estamos vendiendo una empresa, va a ser una venta de bienes de consumo por el valor ¿de cuánto? 950. Poner acá. Los 950. Un recurso para las empresas y para los hogares. Esto es una compra de bienes de consumo. Que hacen por el valor de 950. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos registrados también las ventas. Profe, la marcó en recurso. En hogares la marcó en recurso los 950. Ya, muy bien. Así me gusta que estén atentos. Y otra pregunta, en la parte de arriba tenemos la misma cuenta. Si ¿Cuál? se da cuenta, en hogares mismos tenemos compra de bienes de consumo por las empresas. ¿Cuál? En hogares. En hogares. Sí, Aquí. la primera, ajá, sí, por el valor de 100. La primera partida. Ajá. ¿Estos 100 de qué eran? Vamos a recordar. Estos 100 Del autoconsumo. de consumo agrícola. Y acá estamos, ¿qué comprando? Bienes de consumo. ¿Sí? Entonces es la misma cuenta, es la misma partida que corresponde al grupo. O sea, es la misma definición que se carga a la misma cuenta, porque esto después se va a consolidar para hacer el cálculo del PIB de la nación. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, venta de las empresas a las familias. Obviamente, ¿qué van a vender las empresas a las familias? Bienes de consumo. No van a vender bienes de inversión, porque las ventas de inversión van a estar registradas como cuentas de capital y las familias no se dedican
a lo que es la producción de bienes de capital. Para eso están las empresas. Entonces lo que las familias van a comprar son los bienes de consumo. Por eso es que nosotros le pusimos bajo el mismo componente. O lo que se podría haber hecho, simplemente la sumábamos. Si lo querían hacer más directamente, también lo podían trabajar de esa manera, y simplemente aquí le sumaban los 100. También lo podían haber hecho así, no había ningún problema. Pero por efectos de que irlo registrando paso a paso, lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Ahorita lo que decidí hacerlo es, cuenta que vamos identificando, la vamos registrando, tanto en el uso como en el uso de la partida que corresponda, para que ya ahí vamos cumpliendo todos los principios contables a rajatabla. Y ahí también ustedes pueden identificar qué componente le va a corresponder a cada cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Entonces,